Todos los autores de nuestros cuentos de hoy tienen en común su nacionalidad argentina y la brevedad de sus cuentos, pero sus temas y tratamientos no podrían ser más diversos. Tren de Santiago Dabov. El tren era el de todos los días a la tardecita, pero venía moroso como sensible al paisaje. Yo iba a comprar algo por encargo de mi madre. Era suave el momento, como si el rodar fuera cariño en los lúbricos rieles. Subí y me puse a atrapar el recuerdo más antiguo, el primero de mi vida. El tren se retardaba tanto que encontré en mi memoria un olor maternal, leche calentada, alcohol encendido. Esto hasta la primera parada, Aedo. Después recordé mis juegos pueriles y ya iba hacia la adolescencia cuando Ramos Mejía me ofreció una calle asombrosa y romántica con su niña dispuesta al noviazgo. Allí mismo me casé, después de visitar y conocer a sus padres y al patio de su casa casi andaluz. Ya salíamos de la iglesia del pueblo cuando oí tocar la campana. El tren proseguía el viaje. Me despedí y como soy muy ágil lo alcancé. Fui a dar a Ciudadela, donde mis esfuerzos querían horadar un pasado quizá imposible de resucitar en el recuerdo. El jefe de estación, que era amigo, acudió para decirme que aguardara buenas nuevas, pues mi esposa me enviaba un telegrama anunciándolas. Yo pugnaba por encontrar un terror infantil, pues los tuve, que fuera anterior al recuerdo de la leche calentada y del alcohol. En eso llegamos a Liniers. Allí, en esa parada tan abundante en tiempo presente que ofrece el ferrocarril del oeste, pude ser alcanzado por mi esposa que traía los mellizos vestidos con ropas caseras. Bajamos y en una de las resplandecientes tiendas que tiene Liniers, los proveíamos de ropas estándar, pero elegantes, y también de buenas carteras de escolares y libros. Enseguida alcanzamos el mismo tren en que íbamos y que se había demorado mucho porque antes había un tren descargando leche. Mi mujer se quedó en Liniers, pero ya en el tren gustaba de ver a mis hijos tan floridos y robustos hablando de fútbol y haciendo los chistes que la juventud cree inaugurar. Pero en Flores me aguardaba lo inconcebible. Una demora por un coche con vagones y un accidente en un paso a nivel. El jefe de la estación de Liniers, que me conocía, se puso en comunicación telegráfica con el de Flores. Me anunciaban malas noticias. Mi mujer había muerto y el cortejo fúnebre trataría de alcanzar el tren que estaba detenido en esta última estación. Me bajé atribulado, sin poder enterar de nada a mis hijos, a quienes había mandado adelante para que bajaran en Caballito, donde estaba la escuela. En compañía de unos parientes y allegados, enterramos a mi mujer en el cementerio de Flores, y una sencilla cruz de hierro nombra e indica el lugar de su detención invisible. Cuando volvimos a Flores, todavía encontramos el tren que nos acompañara en tan felices y aciagas andanzas. Me despedí, en el 11, de mis parientes políticos, y pensando en mis pobres chicos huérfanos y en mi esposa difunta, fui como un sonámbulo a la compañía de seguros donde trabajaba. No encontré el lugar. Preguntando a los más ancianos de las indemnizaciones, me enteré que habían demolido hacía tiempo la casa de la compañía de seguros. En su lugar se erigía un edificio de 25 pisos. Me dijeron que era un ministerio donde todo era inseguridad, desde los empleos hasta los decretos. Me metí en un ascensor y, ya en el piso 25, busqué furioso una ventana y me arrojé a la calle. Fui a dar al follaje de un árbol coposo, de hojas y ramas, como de higuera algodonada. Mi carne, que ya se iba a estrellar, se dispersó en recuerdos. La bandada de recuerdos, junto con mi cuerpo, llegó hasta mi madre. «¿A qué no recordaste lo que te encargué?», dijo mi madre, al tiempo que hacía un ademán de amenaza cómica. «Tienes cabeza de pájaro». El horno, Joaquín Gómez Vaz. Era un invierno criminalmente frío. La idea se le ocurrió al abrir la tapa del horno y sentirse envuelto en una ola de aire caliente achicharrante. Sería un verdadero negocio envasarlo y venderlo. Lo puso en práctica enseguida.
Salió a la calle con un carrito de mano y casa por casa fue adquiriendo a precios de pichincha centenares de botellas vacías. Ya en su casa encendió el gas del horno y aguardó a que se elevara la temperatura interior. Cuando consideró logrado el punto conveniente, abrió, metió la cabeza dentro, aspiró el aire abrasante y lo sopló en la primera botella que tapó ajustadamente con un corcho. Repitió el procedimiento con unas cuantas y salió a venderlas. Hizo un negocio redondo. Las vendía en cajones de 12 botellas cada uno y no daba abasto. Lo único en contra era que de tanto meter la cabeza en el horno había perdido, en reiteradas chamusquinas, el pelo de la cabeza, de las orejas y del bigote. Sin embargo, no desistía. Ganaba mucho dinero. No era cuestión de abandonar semejante ganga por pelos de más o de menos. Un día sintió cierta picazón en una oreja y al intentar rascársela se le desprendió convertida en ceniza. Lo mismo le pasó con la otra a la semana siguiente y más tarde con la nariz, el cuero cabelludo, la piel de la cara y los párpados. Inexplicablemente conservó hasta el final los labios. Cuando estos también se le cayeron, le resultó imposible soplar el aire caliente dentro de las botellas y se le acabó el negocio. El primer cuento de Kafka, por Marco de Nevi. Entre 1895 y 1901 medió la existencia de la revista literaria Der Wanderer, El Viajero, que en idioma alemán se editó en Praga bajo la dirección de Otto Gauss y Andrea Bresina. El número correspondiente a diciembre de 1896 incluye, página 7, un cuento titulado El Juez, cuyo autor oculta o deja entrever su nombre detrás de la inicial K. Por la atmósfera del cuento y por esa letra, que será más tarde el nombre de los protagonistas de El Proceso y de El Castillo, se me ha ocurrido la idea de que se trata del primer cuento de un Kafka de 15 años. El Juez. Cuando fui citado a comparecer, como decía la cédula de notificación, en calidad de testigo, entré por primera vez en el Palacio de Justicia. ¿Cuántas puertas? ¿Cuántos corredores? Pregunté dónde estaba el juzgado que me había enviado la citación. Me dijeron, a los fondos, siempre a los fondos. Los pasillos eran fríos y oscuros. Hombres con portafolios bajo el brazo corrían de un lugar para otro y hablaban un lenguaje cifrado en el que a cada rato aparecían las palabras como in situ, a quo ut retro. Todas las puertas eran iguales y junto a cada puerta había chapas de bronce cuyas inscripciones, gastadas por el tiempo, ya no podían leerse. Intenté detener a los hombres de los portafolios y pedirles que me orientaran, pero ellos me miraron coléricos, me contestaban in situ, a quo ut retro. Fatigado de vagabundear por aquel laberinto, abrí la puerta y entré. Me atendió un joven con chaqueta de lustrina, muy orgulloso. «Soy el testigo», le dije. Me contestó, «Tendrá que esperar su turno». Esperé prudentemente 5 o 6 días. Después me aburrí y tanto como para distraerme comencé a ayudar al joven de chaqueta de lustrina. Al poco tiempo ya sabía distinguir los expedientes que en un principio me habían parecido idénticos unos a otros. Los hombres de los portafolios me conocían, me saludaban cortésmente, algunos me dejaban sobrecitos con dinero. Fui progresando. Al cabo de un año pasé a desempeñarme en la trastienda de aquella habitación. Allí me senté en un escritorio y empecé a garabatear sentencias. Un día el juez me llamó. «Joven», me dijo, «estoy tan satisfecho con usted que he decidido nombrarlo mi secretario». Balbuceé palabras de agradecimiento, pero se me antojó que no me escuchaba. Era un hombre gordísimo, miope y tan pálido que la cara solo se le veía en la oscuridad. Tomó la costumbre de hacerme confidencias. «¿Qué será de mi bella esposa?», suspiraba. «¿Vivirá aún? ¿Y mis hijos? El mayor andará ya por los 20 años». Algún tiempo después, este hombre melancólico murió, creo, o simplemente desapareció, y yo lo reemplacé. Desde entonces soy el juez. He adquirido prestigio y cultura. Todo el mundo me llama Usía. El joven de saco de lustrina, cada vez que entra a mi despacho, me hace una reverencia. Presumo que no es el mismo que me atendió el primer día, pero se le parece extraordinariamente. He engordado, la vida sedentaria. Veo poco, la luz artificial día y noche fatiga la vista.
pero uno disfruta de otras ventajas. Que haga frío o calor, se usa siempre la misma ropa, así se ahorra. Además, los sobres que me hacen llegar los hombres de los portafolios son más abultados que antes. Una ordenanza me trae la comida, la misma que le traía a mi antecesor, carne, verduras y una manzana. Duermo sobre un sofá. El cuarto de baño es un poco estrecho. A veces añoro mi casa, mi familia. En ciertas oportunidades, por ejemplo en Navidad, no resulta agradable permanecer dentro del palacio, pero ¿qué he de hacerle? Soy el juez. Ayer mi secretario, un joven muy meritorio, me hizo firmar una sentencia. Las sentencias las redacta él, donde condeno a un testigo. La condena in absentia incluye una multa e inhabilitación para servir de testigo de cargo o de descargo. El nombre me parece vagamente conocido. ¿No será el mío? Pero ahora yo soy el juez y firmo las sentencias. K. Las vísperas de Fausto, Adolfo Bioy Casares. Esa noche de junio de 1540, en la cámara de la torre, el doctor Fausto recorría los anaqueles de su numerosa biblioteca. Se detenía aquí y allá. Tomaba un volumen, lo hojeaba nerviosamente, volvía a dejarlo. Por fin escogió los Memorabilia de Genofonte. Colocó el libro en el atril y se dispuso a leer. Miró hacia la ventana. Algo se había estremecido afuera. Fausto dijo en voz baja: «¿Un golpe de viento en el bosque?». Se levantó, apartó bruscamente la cortina. Vio la noche, que los árboles agrandaban. Debajo de la mesa dormía Señor. La inocente respiración del perro afirmaba tranquila y persuasiva como un amanecer la realidad del mundo. Fausto pensó en el infierno. 24 años antes, a cambio de un invencible poder mágico, había vendido su alma al diablo. Los años habían corrido con celeridad. El plazo expiraba a medianoche, no eran todavía las 11. Fausto oyó unos pasos en la escalera, después 3 golpes en la puerta. Preguntó: «¿Quién llama?». «Yo», contestó una voz que el monosílabo no descubría yo. El doctor la había reconocido, pero sintió alguna irritación y repitió la pregunta. En tono de asombro y de reproche contestó su criado: «Yo, Wagner». Fausto abrió la puerta. El criado entró con la bandeja, la copa de vino del Rin y las tajadas de pan y comentó con aprobación risueña lo adicto que era su amo a ese refrigerio. Mientras Wagner explicaba, como tantas veces, que el lugar era muy solitario y que esas breves pláticas lo ayudaban a pasar la noche, Fausto pensó en la complaciente costumbre que endulza y apresura la vida, tomó unos sorbos de vino, comió unos bocados de pan y por un instante se creyó seguro. Reflexionó: si no me alejo de Wagner y del perro no hay peligro. Resolvió confiar en Wagner sus terrores. Luego recapacitó. ¿Quién sabe los comentarios que haría? Era una persona supersticiosa, creía en la magia, con una plebeya afición por lo macabro, por lo truculento y por lo sentimental. El instinto le permitía ser vívido, la necedad atroz. Fausto juzgó que no debía exponerse a nada que pudiera turbar su ánimo o inteligencia. El reloj dio las 11:30. Fausto pensó: no podrán defenderme. Nada me salvará. Después hubo un cambio de tono en su pensamiento. Fausto levantó la mirada y continuó: más vale estar solo cuando llegue Mefistófeles. Sin testigos me defenderé mejor. Además, el incidente podía causar en la imaginación de Wagner, y acaso también en la indefensa irracionalidad del perro, una impresión demasiado espantosa. Ya es tarde, Wagner, vete a dormir. Cuando el criado iba a llamar a Señor, Fausto lo detuvo y con mucha ternura despertó a su perro. Wagner recogió en la bandeja el plato del pan y la copa y se acercó a la puerta. El perro miró a su amo con ojos en que parecía arder, como una débil y oscura llama, todo el amor, toda la esperanza y toda la tristeza del mundo.
Fausto hizo un ademán en dirección a Wagner y el criado y el perro salieron. Cerró la puerta y miró a su alrededor. Vio la habitación, la mesa de trabajo, los íntimos volúmenes. Se dijo que no estaba tan solo. El reloj dio las 12 menos cuarto. Con alguna vivacidad, Fausto se acercó a la ventana y entreabrió la cortina. En el camino a Finsterwalde vacilaba remota la luz de un coche. «Huir en ese coche», murmuró Fausto, y le pareció que agonizaba de esperanza. Alejarse, he ahí lo imposible. No había corcel bastante rápido, ni camino bastante largo. Entonces, como si en vez de la noche encontrara el día en la ventana, concibió una huida hacia el pasado. Refugiarse en el año 1440, o más atrás aún, postergar por 200 años la ineludible medianoche. Se imaginó al pasado como una tenebrosa región desconocida, pero se preguntó, si antes no estuve allí, ¿cómo puedo llegar ahora? ¿Cómo podía él introducir en el pasado un hecho nuevo? Vagamente recordó un verso de Agatón citado por Aristóteles. Ni el mismo Zeus puede alterar lo que ya ocurrió. Si nada podía modificar el pasado, esa infinita llanura que se prolongaba del otro lado de su nacimiento era incansable para él. Quedaba todavía una escapatoria: volver a nacer, llegar de nuevo a la hora terrible en que vendió el alma a Mefistófeles, venderla otra vez y cuando llegara por fin a esta noche, correrse una vez más al día del nacimiento. Miró el reloj. Faltaba poco para la medianoche. ¿Quién sabe desde cuándo?, se dijo, representaba su vida de soberbia, de perdición y de terrores. ¿Quién sabe desde cuándo engañaba a Mefistófeles? ¿Lo engañaba? ¿Esa interminable repetición de vidas ciegas no era su infierno? Fausto se sintió muy viejo y muy cansado. Su última reflexión fue, sin embargo, de fidelidad hacia la vida. Pensó que en ella, no en la muerte, se deslizaba como un agua oculta el descanso. Con valerosa indiferencia postergó hasta el último instante la resolución de huir o de quedar. La campana del reloj sonó. Hoy en Literatura para Oír les hemos presentado cuentos breves de los escritores argentinos Santiago Dabov, Adolfo Bioy Casares, Joaquín Gómez Vaz y Marco de Nevi.